cambiar un poquito de tema. Sí y no. Vamos a hablar en particular de las zonas agrícolas, una gran diversidad de cultivos en México, pero muchas de los efectos y causas de estos sistemas alterados son válidas incluso para otro tipo de ecosistemas naturales. Bueno, obviamente desde tiempos muy atrás, en el origen de las civilizaciones humanas, están relacionadas en la presencia de áreas transformadas para cultivos agrícolas en todo el mundo. Un ejemplo serían las chinamas aquí en México, en la Ciudad de México, la otra cosa. Bueno, que podemos decir de los dioses de nuestras antiguas civilizaciones en México. La otra cosa. El tema de las aves asociadas a sistemas agrícolas y su papel en ellos no es nuevo. Ya desde un tiempo atrás se ha notado esto de que si comen o no comen, si son perjudiciales o no las aves en los cultivos. Este es un ejemplo de una conferencia presentada en 1904, en honor a una exposición que se hizo, en la cual hablan sobre la protección de las aves útiles a la agricultura. Quise poner esto en alto, ustedes lo puedan leer, ¿qué es esto? Desde la forma de cómo es describir, nada tiene que ver como hablamos hoy en día. Y bueno, en esta conferencia hablan del papel, incluso mencionan cómo es que las aves controlan algunas poblaciones de insectos potencialmente nocivos a los cultivos. La otra, por favor. Mencionan ejemplos como rapaces, que tienen un papel importante controlando ratones, principalmente los cultivos. Hay un trabajo también donde se habla de la paloma mensajera, que se extinguió a principios del siglo pasado, y su papel en consumir semillas principalmente de maíz. Bueno, obviamente la transformación hoy en día, lo quise poner un poco porque bueno, Carlos, quienes acordarán muy bien que en mayo del 89 estábamos allá abajo, en la presa de Ixtepec, y ya un año después, hasta le exageré, ya estaba totalmente alterado este ambiente, cambiando la selva por una extensión enorme de agua y cambiando obviamente las costumbres de las gentes de esta zona. Bueno, hoy en día, ¿qué podemos decir de las zonas agrícolas? En México en particular destaca el destrozar extensas áreas para poner cultivos, no hacerlo de manera intensiva. La otra, los cultivos tradicionales no se tumba, la rotación de cultivos en ellos, independientemente del tipo de cultivo de que estemos hablando y de cómo se maneje, es un recurso que está presente. Hay árboles, hay semillas, hay insectos, hay una gran diversidad de recursos disponibles para las aves, tanto para buscar alimento en ellos como para incluso anidar. La otra, bueno, en México no hay gran cantidad de trabajos. Podemos encontrar algunos ejemplos desde 1986 y algunos un poquito más atrás, como el que mencionamos de esta conferencia, pero son trabajos aislados, no se les da continuidad y realmente no podemos concluir gran cosa, como vamos a ver ahorita, sobre el papel de las aves en los ecosistemas. La otra, obviamente la presencia de cierta área cultivada puede ser un lugar que pueda ser favorable, amigable, entre comillas, para las aves presentes, y obviamente el uso de fertilizantes, pesticidas, insecticidas, herbicidas y todos los IDAs que ustedes puedan conocer, perjudican a esta biodiversidad que se asocia a los
particular en el caso de las aves. Yo me acuerdo el maestro Martín del Campo, cuando se enteró que estaba trabajando aves en cultivos, me decía que mejor me comiera el maíz y el frijol, porque estaba medio difícil el asunto. La otra. Las aves hacen uso de este recurso y comen, como vamos a ver, algunas de ellas, de estas semillas. El problema es que a veces, como en este ejemplo, no es un pajarito, son un montón, en este caso son gansos, son cientos y cientos de individuos comiendo semillas de algún tipo de cultivo. La otra. Decíamos, si hay cultivos, independientemente de si estos son intensivos o no, siempre va a haber la presencia de fauna asociada a ellos, como en el caso de las aves de muy diversos, hábitos. Uno de los problemas de que estén presentes las aves en los cultivos, como ustedes, la mayoría son biólogos, supongo, bien lo saben, el efecto de herbicidas, sobre todo de derivados del edrín, son muy drásticos, pueden tener dos acciones. La directa es que a la hora de utilizar herbicidas o insecticidas, pueden ocasionar esto en la muerte directa del ave, o bien a través de la acumulación de los derivados del edrín en la cadena alimenticia. Otro efecto que tiene el uso de agentes químicos en los cultivos es que puede producir el adelgazamiento del cascarón, y ahorita otra vez me acuerdo del maestro Martín del Campo. ¿Qué pasa si un huevo es delgado? Esa pregunta me la hizo en el examen de maestría. Yo le echaba 20,000 rollos y de repente me dice, se hace delgado y se rompe. Efectivamente, al ser el cascarón más delgado, la probabilidad de que pueda romperse se incrementa. ¿Sí? Y esto ya está documentado desde los años 50. La otra cosa. Bueno, en los cultivos agrícolas encontramos una gran diversidad de aves. El tipo de ave presente variará dependiendo del lugar donde estemos, de la región. Vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de lo que se ha estudiado en los cultivos. Este es un caso del desierto de Durango, en 2 municipios, en Simón Bolívar y San Juan Guadalupe. Quise poner, bueno, obviamente uno piensa en desierto, piensa en una zona llana. La característica, el ave más característica de los desiertos sería el correcaminos, que nada tiene que ver con el correcaminos que aparece en las caricaturas, ¿no? El coyote. También hay presencia de aves acuáticas en estas zonas desérticas, ¿no? Y destaca un porcentaje, en rojo son el área agrícola en estos 2 municipios del desierto, donde hay un porcentaje elevado, más del 25% en ambos municipios, de las especies presentes en las zonas agrícolas, únicamente las encontramos en zonas agrícolas, y también presentan algunas aves acuáticas en estos cultivos, que son principalmente maíz y frijol. En este caso, la codorniz, por ejemplo, es una avecita que cuando llueve la gente empieza a cultivar frijol en estos municipios, y bien que le gusta a la codorniz comerse el frijolito. La otra. Bueno, obviamente no son nada más el uso de agentes químicos en estos cultivos lo que afecta a las aves, sino todo lo que tiene que ver con el cultivo propiamente, desde la forma en cómo se prepara el terreno para cultivar, la selección de la variedad a cultivar, la rotación, la intensidad del cultivo, entre otros, afectarán todos los recursos disponibles en estos cultivos para las aves, como es la presencia de semillas, no nada más cultivadas, sino de otras plantas, de invertebrados, incluso de recursos para poder estar ahí y ayudar dentro de los cultivos, que es bastante común en el cultivo de carne. Los controles para el manejo de estas poblaciones que pueden llegar a formar parvadas enormes de cientos de aves. Desde tiempo atrás pues se usaban estos,
espantapájaros que realmente no espantan ni a su abuelita, yo creo. En México es común que pongan, si no el espantapájaros, ponen latas, a veces producen sonidos para orientar a las aves, y si las avientan, pero a los 10 minutos regresan, y aquí hay comida, como que no, ¿verdad? La otra. Bueno, hay técnicas hoy en día que han probado servir un poquito y casi nada, como es el ejemplo de este campesino que compró unos discos que traen sonidos de aves rapaces, que son los depredadores de muchas aves que llegan a los cultivos, y los pone uno y supuestamente se ahuyentan las aves. Pues él mejor los usó para orientarlos por el color, porque los sonidos le tenían mucho cuidado a las aves. La otra cosa. Bueno, hay otros más sofisticados, como la presencia, son como globos, con la figura de un halconcito o una lechuza, pero pues sin los espantapájaros como este, que este incluso ya es inflable, como los que están ahí en las farmacias del Dr. Simi y estos. Y es de colores llamativos, incluso produce una sirena, pero aún así no son eficientes, ¿no? O bien, poner redes para evitar que las aves puedan entrar y picotear, en este caso, el fruto, pero igual lo pueden hacer en la malla, ¿no? Y esto es muy costoso, por supuesto. Podrían poner una tablota enorme, casi todos los cultivos, ya sean de gramíneas, frutales, cacahuates, etcétera, en algún momento dado son consumidos por las aves, ¿no? Es un ejemplo de calabaza picoteada por ave, frutos, por supuesto, a quien no le gustan los frutos, y dependiendo decíamos, de la región donde estemos, será el tipo de ave que producirá el daño. Bueno, en un estudio en Chiapas, en la selva lacandona de cultivo tradicional de maíz, se vio, si ves un clip, que este lorito produjo el 0.2% del daño en las mazorcas. La otra cosa, si ves, este que es la pea, produjo, la pea el 0.2% de daño, el perico, el oro, el 3.3% del daño, y este carpintero, que es el carpintero más grande que hay en México, el 0.5% del daño. Obviamente en esta pipa no nada más son las aves las que producen daños o bajas en la producción del maíz, sino también un buen número de mamíferos. Bueno, el arroz, dado la forma como se cultiva el arroz, como unas extensas zonas inundadas, consideradas como humedales, atraen a una gran diversidad de aves a ellos, y ahí la mayoría de la gente que cultiva arroz dice que las aves son plagas, ¿no? Que sí comen el arroz, y si no comen el arroz, son tantas aves que llegan a estos arrozales que destruyen la glándula de arroz. Hay muchos estudios en todo el mundo sobre el efecto de diversos tipos de aves, como patos, cigüeñas y garzas, algunos playeritos, pero falta mucho por conocer realmente su efecto, si es cómo afecta, entre ellos estaría cómo afecta la intensidad del cultivo de arroz a la población de las aves, y si se cambia el cultivo de arroz por otro tipo de cultivo, ¿qué pasará con las aves, entre otras condiciones? En Cuba, por ejemplo, se ha estudiado este patito, que le dicen yaguasa, y se ha determinado que estos patos, que son numerosos en los arrozales cubanos, no dañan el arroz, sino más bien controlan las poblaciones de insectos nocivos a este cultivo, ¿sí? Y bueno, en todas partes del mundo, la intensidad y las técnicas de manejo del cultivo del arroz tienen que ver mucho con la cantidad de aves y el tipo de aves presentes en ellos, ¿no? Algunas partes, aquí está el cultivo de arroz, pueden ver cómo está con malla para evitar que lleguen las aves al cultivo de arroz, ¿no? Pero efectivamente esto es muy costoso, y bueno, hay que estar manteniendo derecha la red, porque si cae la red al arroz, pues igual puede dañar el cultivo, ¿no?
en algunas partes del mundo, en ciertas partes de Asia, Costa Rica, hay programas extensos tratando de desarrollar un cultivo de arroz sostenible y que mantenga una gran diversidad de aves sin que esto dañe a las aves, ¿no? Y bueno, encontramos principalmente aves acuáticas. Hay en el sureste de México, donde se cultiva arroz, una gran diversidad de patos, sobre todo en época migratoria, que comienza ya en estas fechas. Arriban estos arrozales y bueno, si dañan el arroz y también consumen arroz, algunos de ellos, ¿no? Y también muchas aves terrestres conocidas como aves canoras y ornato. El cacao es otro cultivo, no vamos a hablar mucho de él, pero efectivamente este es el cacao. Para los que no lo conocen, ahí está el fruto. También hay una gran diversidad de aves que llegan a los cacaotales, sobre todo aves insectívoras, que su fruto duro no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, en Tabasco se ha determinado que este carpinterito y este loro son especies que sí consumen las semillas del cacao, ¿no? Bueno, si le das un clic, y por eso le pedí a Carlos que no borrara el mapita. Este es un ejemplo del trabajo que hemos hecho con aves en zonas agrícolas. Es la cuenca del sur del Valle de México, está más o menos por aquí, esta zona. Hacia el norte de esta zona, perdón, hacia el sur de esta zona está el Chichinautzin, y bueno, aquí abajo está la Ciudad de México, la otra. Y la idea es conocer un poco qué aves llegan a estas pequeñas parcelas, ya son pequeñas, ya casi Santa Cecilia está entre la delegación, es la frontera entre la delegación Xochimilco y Milpa, ¿no? ¿Qué aves llegan a estos cultivos? Si comparten muchas aves con el bosque y en qué forma usan la zona de cultivos en esta zona. Para empezar, podemos ver que hay una gran variación en el número de especies a lo largo del año. Diciembre, en este caso, casi no hay hay muy pocas especies de aves que arriban a estos cultivos. Para noviembre se incrementa el número de especies, tanto residentes como migratorias, y las endémicas, que por lo general están presentes en los cultivos, utilizando también las pequeñas porciones de bosque que quedan en esta región. Por grupo, en términos de que comen, estarían las especies. Estas son granívoras, frugívoras, varía a lo largo de los meses su presencia y su abundancia. Aquí está la garcita chapulinera, Fusiris, que más o menos desde mayo a octubre no se presenta en esta zona, pero de diciembre a abril sube posiblemente de Xochimilco y de estas zonas bajas hasta esta zona de cultivos, coincidiendo su presencia con la etapa de que ya araron la tierra y empieza a crecer las plántulas de maíz, ¿no? Esto es lo mismo de cómo varían las especies que suelen usar arbustos. Hay pocos arbustos entre los cultivos. Estas SS son las aves presentes en el suelo, pues suelen estar presentes el mayor tiempo posible en el suelo. La otra. Bueno, y también queremos saber el efecto de la vegetación que está en los bordes entre parcela y parcela. Destaca, bueno, este es el suelo hierba, el tepozán, los encinares, capulines y los pinos. Nosotros pensábamos que iba a haber una mayor diversidad de aves, por supuesto, en los suelos, pero más en encino. Resalta que el tepozán es el árbol que tiene una mayor riqueza y abundancia de individuos. Y bueno, destaca que en estos bordes, les pueden ver, hay una gran diversidad de aves, y la diversidad de árboles, no nada más la presencia de ellos, también determina
un incremento en la diversidad de aves. Igual, la altura por grupo varía por estación. En general, estamos hablando de cultivos chaparritos de maíz, porque luego hay unos que miden más de 2 metros. El promedio de altura varía de primavera a verano. Esto, claro, tiene que ver con la altura del mismo maíz, ¿no? La otra, por favor. Y bueno, esto es aquí en el Valle de México, apenas está empezando en esta pequeña porción, cuyas condiciones son, todos somos, la mayoría somos chilangos, sabemos las condiciones en las cuales vivimos, respiramos aire y demás. Y este es un ejemplo de lo que hemos trabajado desde el 82 más o menos, 1982, en todo lo largo de la cuenca del Lerma-Santiago, en donde se concentra la región conocida como el Bajío, que es el granero, o era el granero del país, ¿no? Desde tiempo muy atrás. Acuérdense que el sistema hidrológico del Lerma-Santiago es uno de los ríos más largos, internos, que viene desde el sur de Toluca y pasa por Michoacán, Guanajuato, Nayarit, y en Nayarit se cambia de nombre a Santiago y desemboca a la isla de San Blas. Es un sistema muy complejo en términos ecológicos y en términos de la alteración de sus ambientes. Pasando el río Lerma, pasa por el corredor industrial de Toluca, ahí se derraman todos sus productos, las fábricas. Pasa por La Piedad y todo lo de los cerdos va ahí al río. Pasa por León, todo lo de la industria de piel también se desecha. Llega a Chapala, que bueno, ya la recuperaron un poquito, y de ahí sigue hacia Nayarit, donde se ha construido una de las presas más grandes en México y se está construyendo todavía otra más grande, ¿no? Bueno, por ejemplo, en todo el río Lerma se han registrado en cultivos agrícolas muy diversos, alrededor de 144 especies, a diferencia de Santa Cecilia. Sin embargo, el porcentaje de especies migratorias es muy similar en ambas zonas. Bueno, la riqueza de aves desde su inicio aquí en San Mateo, Texcayaca, que está cerca de Almoloya, donde está la prisión, esa sí la han oído, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este primer charco, por decirlo así, de Lerma, es importante porque en sus bosques hay más de 60 pozos que, aunque la Comisión de Agua dice que ya no se extrae de ellos agua, desde antes de 1900 se extraía de esos pozos agua para traernos agua. Si no es de gratis que nos estén diciendo que ahorremos el agua. Bueno, la riqueza de especies varía, por supuesto. Yuriria en la parte media y la laguna Chapala varía por estación. Es en Yuriria y en Chapala donde hay una mayor riqueza de aves en estos cultivos agrícolas. La otra. Bueno, en estos cultivos agrícolas de Lerma encontramos una gran diversidad de aves, decíamos, desde aves omnívoras y granívoras. El verdugo, que es una avecita que marca su territorio, captura lagartijas y ratoncitos chiquitos y los clava en ramitas. No es tanto que se los coma, a veces sí, y que tiene un picotazo, ¿no? Casi una rama de la otra. Bueno, además del grano cultivado que se encuentra en estas zonas agrícolas, en particular de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que es donde hay extensas áreas dedicadas a estos cultivos, encontramos una gran diversidad de plantas, tanto plantas comunes entre los canales o musculares, o de la propia vegetación natural, como aquellas consideradas plantas arbences o plantas nocivas a los propios cultivos, ¿no? La otra. Bueno, este es San Mateo, esta es la lagunita, la primera lagunita de la cuenca baja del Lerma. Quise poner así esta transparencia porque aquí está el bosque, luego sigue el pueblo, y aquí están los cultivos y luego están los tulares. Ya desde tiempo atrás se sabe que el porcentaje de daño a los cultivos
cultivos está en relación a su cercanía con los bordes de vegetación natural. Pues obviamente aquí hay un alto porcentaje de daño, ya que se encuentra entre dos bordes, el bosque y los tulares. De hecho aquí, bueno, por aquí más o menos, tenía Hank, papá, un rancho, tenía un zoológico, tenía una pareja de hipopótamos. Un día se les escaparon los hipopotamitos, bueno, no estaban tan chiquitos, y ahí andaban felices porque alrededor de la laguna hay también cultivos de lechuga. Entonces ellos felices iban, y yo me acuerdo un día que estaba con mis alumnos, y yo algo así en el agua, cocodrilo, es un cocodrilo, ¿no? Hasta que salieron, y no dábamos crédito de que estuviera ahí los hipopótamos, y hasta tuvieron un hipopotamito que ya andaba feliz comiendo lechuga, ¿no? Es un ejemplo de cómo el dinero puede también alterar, el dinero y las influencias pueden alterar las condiciones. Incluso nos acordamos, me acuerdo ahorita de que estábamos viendo ahí el hipopótamo, no dábamos crédito, y venía un perrito ahí a tomar agua feliz de la vida. Vean los hipopótamos, claro, se quedó así como escaballo, seguro que se quedó como 10 minutos viendo, no sabía si hablar, si correr, o qué, ¿no? La otra cosa. Bueno, regrésamela, perdón. Bueno, es muy cercano, estamos hablando aquí como de una distancia de la laguna hacia el bosque de unos 5 o 6 kilómetros, ¿no? Sin embargo, destaca que la riqueza de especies siempre es más alta en el bosque, afortunadamente, aun y cuando en este bosque de 1989 que medimos los árboles, por ejemplo, a 1999 se había perdido más del 50% de los árboles, de la densidad de árboles. Aún así mantiene un porcentaje elevado de las aves en el área, y comparten entre el 30 y un poquito más del 30% a lo largo de diferentes años. Las aves que están presentes en los cultivos comparten una tercera parte más o menos de estas aves con el bosque. Esto es, muchas aves del bosque bajan a hacer uso de estos cultivos. Claro. Bueno, el otro es la laguna de Yuriria, que no es una laguna, es una presa, es la primera presa hidroeléctrica, ¿no? La primera presa que se crea en México, ¿no? Tiene una longitud aproximada de 7 kilómetros de largo. Es una zona importante de la nidificación de garzas, eso lo estudió ella, ¿no? Y hay una gran diversidad de cultivos, principalmente maíz, frijol, chile, varios frutales y sorgo. Sorgo es forrajero, ¿no? En las zonas agrícolas se han registrado 115 especies y en promedio en año hemos contado un poquito más de 32,000 individuos. A diferencia de estos manchones de vegetación entre los cultivos, en donde hay 97 especies de aves y el 36% de los individuos totales contados. La otra, bueno, en esta laguna y en Chapala también encontramos una gran diversidad de aves senegalísticas, la primavera, el zanate, los tordos, el gorrión, las tortolitas. Otras que son más características de la vegetación de borde, como estos. Este es una especie muy característica entre los tulares, entre los canales seculares, y esta es un ave que habita en esta zona, o incluso como los colibríes que también visitan las flores de los cultivos, pero habitan principalmente en la vegetación de borde. También en estos cultivos encontramos alrededor del 12% de las especies son acuáticas. También en Santa Cecilia encontramos a que es un carálido, un chichipilote, y a la garza chapulinera. La otra, por favor. Presentes en los cultivos encontramos aves de hábitos principalmente arbóreos, como el carpintero, algunas palomitas, ¿no? Y aves más características del suelo, como que también hay aquí en la facultad, el pipilo, aquí también, en la tesita aquí en medio, la otra cosa. Y claro, muchas de estas especies reciben un aporte
de individuos que migran de Canadá y Estados Unidos, conocidos como los tordos, formando estas enjambres, que forman así como una bola de cientos de miles de pajaritos, utilizando estas zonas agrícolas, ¿no? Aquí está el ejemplo: entre más cerca esté el cultivo del borde o de una presa o de un depósito de agua, el daño se incrementará, ¿sí? Bueno, obviamente, tanto en Yuriria, tanto en los cultivos como en la vegetación de borde, estas parvadas forman cientos de miles de pájaros y son las especies dominantes, junto con la tortolita, ¿no? La otra cosa. La densidad total de individuos, comparando la presencia de estos en el cultivo a diferencia del borde, encontramos que es básicamente de otoño a invierno, cuando son en ambas zonas sumamente densos. Estamos hablando en promedio de alrededor de cultivos en invierno, a finales de invierno, de más de 1.250 individuos por hectárea, ¿no? A diferencia de los meses de primavera y verano. Bueno, igual, decíamos, en estos cultivos hay tanto aves acuáticas como rapaces, que tienen un papel importante en controlar las poblaciones de ratones dañinos a los cultivos, ¿no? Cuya abundancia varía. Obviamente la mayoría son más comunes en la vegetación de borde, en los cultivos, los esperaríamos, ¿no? La otra, por favor. Bueno, la garcita chapulinera, que su nombre lo dice, consumen chapulines en esta zona. Estas son las densidades de diferentes especies conocidas como tordos, que son estos caimán, ¿no? En cultivo, sus densidades se triplican en algunos casos, y en la vegetación de borde se mantienen más o menos estables, ¿sí? Bueno, estas son algunas especies de estos tordos, y les das enter, que también hay aquí incluso el CEU, este es Molotrus, y la otra Molotrus aeneus, de ojo rojo, y este es Molotrus ater. Este, de hecho, es un ave que pone los huevos en los nidos de otros pajaritos. Incuba sus huevos, entonces también es un ave considerada nociva para muchas aves que forman parvadas muy extensas. Estos comen principalmente semillas, algunas semillas cultivadas y también muchas semillas consideradas de plantas nocivas a los cultivos. También consumen una gran diversidad de insectos. En el caso de Molotrus ater, a veces las hembras en época reproductiva comen conchas de caracoles, o bien comen huevos de otros pajaritos para incrementar sus niveles de calcio necesarios para producir huevos. Este es el tordo charretero, también se encuentra junto con estos dos tordos negros, formando estas parvadas mixtas de cientos de miles de pajaritos. Es residente, pero también recibe un aporte importante de aves migratorias. Este es el buche, recibe el nombre de buche por su coloración amarilla en el pecho. De hecho, estos dos, junto con los otros dos tordos en Yuriria, los cazaban en esta época y los hacían como mole verde. Sabían bastante rico. Pues, de alguna manera, tratando de controlar esas poblaciones, pero estaban bien para llenar el estómago, pero no controlar las poblaciones. Estas son, junto con los dos anteriores, son ictéridos, y también en Yuriria encontramos estas que son también ictéridos, que son las calantes, que hablan muy bonito, ¿no? Estas consumen insectos dentro del follaje, pero también consumen un poquito de semillas, sobre todo semillas de frutos y néctar. Entonces, en una zona muy pequeña podemos, pero no muy pequeña, en una misma región podemos encontrar 11 especies de la misma familia comiendo en distintos porcentajes semillas de grano cultivado. Bueno, estas son las densidades de estos dos tordos, que también es lo mismo. Es en época de inicios de otoño a finales de invierno, cuando son más densos, ¿no? El zanate en la vegetación de borde y en cultivos, ¿no?
También de insectívoros generalistas, o sea, de aves que utilizan tanto el suelo como el árbol para buscar insectos, de aves que consumen insectos, pero principalmente buscándolos dentro del árbol. Y por ejemplo, que en muchos lugares le dicen Cristo Rey, Chico Rey, Dienteveo, Tantus sulfuracus, lo puse para que no se me olvidara. Esta es un ave que está posada, como esta de aquí arriba, pasa un insecto, vuela, lo atrapa y se regresa a su percha para tragárselo. En Chapala, en la laguna de Chapala, este pajarito se posa, no nada más uno, sino varios, en los árboles que están a las orillas de la laguna y se clava a capturar los charalitos, los charalitos, ¿no? Ni eso come, ya, ¿verdad? No se come al pez, lo que se come son los sesos. Picotea la cabeza y se come el cerebro. Y entonces la gente que pesca charales dice que esto está compitiendo con ellos por los charalitos, ¿no? Lo cual, bueno, habría que ver. Obviamente el uso de la presencia de árboles entre los cultivos es vital para mantener una alta diversidad de aves en estas zonas, decíamos. Y bueno, las variaciones en la riqueza, en la abundancia, en Yuriria en particular, en Chapala, tiene que ver mucho con el tipo de cultivo, el tipo de manejo de este cultivo y la presencia de disponibilidad de recursos muy distintos para comer, reproducirse, etc. La pregunta es, ¿están ahí? Algunas tienen unas densidades muy elevadas, pero ¿qué comen? Bueno, el zanate, ya han hablado del zanate aquí, ¿no? Me lo voy a ahorrar un poquito para ver los otros, ¿no? De la garza chapulinera, que también consume chapulines, ¿no? Pero hay una gran diversidad de aves que consumen este tipo de plantas, algunas consideradas plantas de maleza normales en este tipo de zona, otras consideradas malas hierbas, ¿no? Y bueno, aquí está en el caso de las palomas presentes, en particular de estas dos, consumen, donde está el maíz, aquí por donde está el maíz cafecito, pocas cantidades de maíz, pero sí mucho panicum. ¿Alguien sabe qué es el panicum? Qué malos agrónomos somos, ¿verdad? Y botánicos no saben qué es el panicum. ¿No es una gramínea? Es una gramínea. ¿Pero cuál es? Bueno, el sorgo está claro, es sorgo. El maíz, la cebada y el panicum. No les digo, eso lo meto de tarea. A diferencia del buche, por ejemplo, este es el buche, que sí consume un alto porcentaje de semillas de maíz y de sorgo. Este sorgo que se cultiva ahí es para forraje, tiene una variedad fuerte, digo, es una variedad que tiene alto grado de taninos, que dan un sabor muy amargo y a las aves en general no les gusta. El azulejo, que tiene el dimorfismo sexual, consume una gran proporción de semillas de maíz. No es tan abundante, afortunadamente, comparado con los toros, y también será registrado comiendo arroz y chapulines y mántilos que pueden ser nocivos a los cultivos. En general, vemos que al menos en estas 6 especies, encontramos que consumen tanto altas proporciones de semillas cultivadas como de semillas consideradas de malas hierbas y otras de semillas de lo poco que queda natural de este matorral. Una cosa es hablar de las aves que consumen los granos cultivados y otra cosa es hablar de aquellas que también le llegan a los graneros y le llegan al grano, está ahí disponible, ¿sí? Hay una gran diversidad. Muchas de estas aves consumen malas hierbas, semillas de malas hierbas, también consumen insectos nocivos como la polilla de maíz, ¿no? Y bueno, esto es en general hablando de zona agrícola, pero si ya separamos el tipo de cultivo, resalta que los frutales, la alfalfa y el sorgo son cultivos cuya bifauna es muy distinta a aquella que se encuentra en el maíz, que es muy similar a esta bifauna con aquellas aves que están en los bordes, en la vegetación natural, e incluso
en los pilares, ¿sí? Bueno, con todos los estudios que se han hecho en el mundo, poquitos que hay en México, aún no sabemos el papel que tienen las aves en estos sistemas transformados, si son benéficas o perjudiciales, ¿no? Y cómo manejar estas poblaciones, que en algunos casos sí son realmente muy abundantes. Otro caso son los cafetales. Vamos a dar un ejemplo que son de los cafetales que se encuentran en la parte más norteña de la producción de café de sombra, cerca de Tepic, Nayarit, en esta sierrita que se llama Sierra de San Juan. Es de las últimas, o de las primeras, depende de cómo lo vean, sierritas que forman parte del eje neoatlántico. La otra cosa. Bueno, este es el café. Los cafetales en estas zonas son muy antiguos. Se trabajó en unos de los municipios que tienen la mayor producción de café de sombra en el estado. Los cafetales por lo general se asocian a cultivos de plátano, aguacate y en algunos casos a frutales. Bueno, encontramos en estos cafetales aves muy diversas, no nada más en colores, sino en hábitos, especies frugívoras, los carpinteros, una gran diversidad de aves que consumen insectos entre el follaje, ¿no? Hasta colibríes. Bueno, el número de especies migratorias, el número total de estos cafetales en las sierras actuales es de 139, y comparado con los estudios que hay en cafetales de sombra en Chiapas, podría decir uno que no son tan ricos y diversos, ¿sí? Pero estamos hablando de unos cafetales que están a más de entre los 1000 y los 800 metros de altura. Los de Chiapas son generalmente están más abajo, pero el porcentaje, si comparamos esto en porcentaje de aves insectívoras entre el follaje, es elevado en ambas zonas, como esta avecita, que controlan las poblaciones naturales, de manera natural las poblaciones de insectos. A lo largo de los años, el porcentaje de especies en cafetales, que son estos, se mantiene más o menos estable. Estamos hablando de más de 6 años de estudio, ¿no? Compartiendo muchas de las especies de bosque. Algunos consideran que los cafés de sombra son importantes porque mantienen algo de la vegetación original, los árboles de sombra, y por lo tanto tienen esta diversidad de aves. Si analizamos el porcentaje de especies por hábitos, por lo que comen, con el valor de riqueza, destaca que los nectarívoros, conforme incrementa el número de especies de nectarívoros, se incrementa la diversidad, el valor de diversidad de cafetales, que son las plantaciones, a diferencia, por ejemplo, de granívoros, donde conforme disminuye el número de especies granívoras, se incrementa la diversidad. Esto es algo que sí esperaríamos ver, y lo mismo sucede en bosque. Y los insectívoros, que buscan entre el follaje, conforme incrementan la presencia, la riqueza de estas aves, tanto en plantaciones como en bosque, incrementa el valor de diversidad. Bueno, en el café realmente la importancia que tienen los cafetales a las aves está más relacionada con la presencia de insectos en estos cafetales que proporcionan alimento a una gran diversidad de aves insectívoras. Son muy pocas aves que hemos registrado que comen el fruto del café. Algunos pericos, esto que es un dendrocoláptido, ¿sí? Es muy parecido en hábitos trepadores como el carpintero, o como este que es pariente de la primavera, es también de la familia, que sí consumen ocasionalmente las semillas del café. Bueno, también se han analizado las diferencias en el uso de alturas, comparando cafetales contra bosque por especie, para ver la importancia no nada más de las especies de árboles presentes, sino la altura que deben tener estos árboles para tratar de servir de zonas de amortiguamiento entre el bosque y áreas perturbadas. Si comparamos la similitud entre las aves presentes por año en bosque contra las de plantaciones, resalta que una cosa son las
usan el bosque y nada tiene que ver con las aves presentes en las plantaciones. Uno esperaría un poquito de mezcla, no esta demarcación tan grande. Si analizamos el uso del recurso alimento por las distintas aves comparadas con el uso del café, del suelo, hierba y del árbol, encontramos que hay cierto agrupamiento en las plantaciones, las especies nectarívoras por un lado, comparadas con aquellas especies de hábitos insectívoros que se alimentan en los árboles altos. Bueno, realmente falta mucho por conocer, y no nada más en México, sino en todas partes, sobre la dinámica, la estructura, la densidad y los patrones inter e interanuales entre las aves asociadas a cultivos extensivos y agrosistemas, determinar qué comen y sus preferencias. Y esto es válido también no nada más para agrosistemas, sino también para todo tipo de vegetación en México. Está muy de moda que queremos hacer estudios moleculares, queremos hacer biogeografía, porque ya sabemos cuántas aves hay por estado, más o menos por tipo de vegetación en México, pero realmente lo que hace falta en este país son estudios que cuantifiquen a lo largo de varios años las poblaciones animales en general y en particular de aves, para poder realmente tomar medidas de manejo, de control si es necesario, de conservación, con el conocimiento científico. Si no sabemos sus números poblacionales, si no sabemos la tasa reproductiva, no hay manera, por más que se creen leyes, no hay manera de asegurar que ese recurso prevalezca. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. El manejo de la Sierra de San Juan a nivel estatal. El manejo y uso de los cultivos agrícolas, ¿qué tanto modifican la comunidad de especies de aves? Puede modificar muchísimo. Una cosa es que tú llegas con tu aradito, con tu burrito ahí a arar, y otra cosa es que llegues con un tractor de esos enormes que hay. Entonces eso depende de que lleguen especies claro. Porque además el manejo en estas, sobre todo en granjas extensivas, ¿no? Tiene que ver también el uso de agentes químicos. Claro que sí afectan. Claro, las áreas adyacentes, las áreas naturales adyacentes sirven como refugio a las aves que viven dentro de los cultivos, o los cultivos sirven para que las aves se alimenten de ellos. O sea, las aves, si ve, está el cultivo, está la mazorca, están los insectos, y claro, llegan ahí a comer. La vegetación de borde puede asegurar que permanezcan ahí, reposen ahí, se reproduzcan ahí, etc. ¿Pero hay especies generalistas en los cultivos? Sí, pero generalistas en el sentido que usan todo el tiempo el cultivo, pero también usan también la vegetación de borde, las zonas rurales, urbanas, que comen de todo y andan de todos lados, como el zanahori, por ejemplo. Bueno, el ejemplo que pusiste de Glonocenilis, esa ave que llega a los maizales, o sea, es un cotorno, y llega a los maizales, ¿es en Tabasco o es plaga solamente o ya? No, ese es el Chiapas, que se va a la Candón, porque en Tabasco y además en Veracruz. Sí, claro. Es plaga debido a la transformación del suelo. Bueno, eso es plaga, pero me gusta usar ese término. Sí, le llegan a los frutos de semillas duras. Pero, por ejemplo, en Tabasco, el carpintero, el cacao, sí es, le dicen cheque, sí es súper agudo. Cuando el cultivo
bueno, pero es que hay unas aves que le pueden gustar más los sitios abiertos, las áreas abiertas, y otras que en verdad solamente están cuando el cultivo. Claro, sí, la permanencia varía mucho, pero el rastrojo tiene que ver mucho, el manejo del rastrojo tiene que ver mucho. Ahí en estas granjas planas casi no dejan nada de rastrojo, entonces no hay alimento disponible, ¿no? A diferencia de cosas que pueden llenar el rastrojo, muchos cultivos parcelas. Hay una manera de cuantificar a veces cuando los campesinos siembran y depositan las semillas. En este caso hay que saber cuántas veces siembran ellos para saber si hay pérdida en este caso. Claro, pero ahí varía mucho. Varía, de acuerdo a en este caso, en la situación del maíz, hay cuantificado cuántas veces tienen que reciclar ellos. En términos de depositar en los espacios porque de alguna manera esa es una de las opciones, es que ellos depositan en los suma y la semilla X, y que en ese caso vienen las especies de aves y se las comen, entonces ellos tienen que volver a resembrar en este caso. Sí, lo que pasa es que no hay un estudio así que haya cuantificado realmente, porque además varía mucho. Por ejemplo, ahí en Durango, si llovió luego la gente empieza a ponerse semillitas de frijol, ¿no? Y si llovió y se incrementa tanto la codorniz como los conejos que también le llegan al frijol, entonces hay una buena lluvia, pues dame el frijol, pero pues hay mucha codorniz y conejos, hierbas. Y en este caso hay conocimiento para saber que tengan un control biológico sobre ese tipo de todavía no se ha trabajado. No, hay algunas regiones donde se está tratando de utilizar menos fertilizante, mejorar un poco las variedades del cultivo para evitar que lo coman las aves, ¿no? Y proporcionarles tanto vegetación como alimento en áreas cercanas, ¿no? Para que no lleguen al cultivo, pero así. Porque tú manejabas como control biológico los posibles pasapatas. No, yo no manejaba. Solo que es lo que hay. Los puntos de referencia que manejas. Sí. Que, no hay nada así. ¿Qué hay para controlarla o expandir el descanso? El principio es que no puedes matar a los pajaritos, o no deberías matar a los pajaritos. Un ejemplo así medio chistoso de control biológico es de que presas para la rata están metiendo gatos en los cultivos, entonces crían gatos y los meten en los cultivos, pero pues en realidad sí están perjudicando a las aves. Sí, el problema es que algunas aves sí llegan a anidar en los cultivos y en los gatos, pues claro, hay huevitos, pues claro que llegan al huevito, ¿no? Que sale uno cualquiera, ¿no? ¿Otra pregunta? Este estudio que se estuvo haciendo, las poblaciones de aves que están a lo largo de lo que se dio Lerma, fueron consecutivos, ¿verdad? O sea, Sí. ¿hay algún registro de si ha cambiado la densidad de aves? Sí, ha cambiado, dependiendo de los los factores. o sea, hay días que viendo se Toluca pesca. Sí. Y luego en la zona de Guanajuato, creo que todos los servicios de la zona industrial. ¿Se ha habido bastante? ¿Ha cambiado? Ha cambiado la densidad y no tanto el tipo de aves, pero sí las densidades. De hecho, estos tordos que son tan abundantes y dice uno que se los eche, BirdLife desde este año reconoce que estas poblaciones están disminuyendo drásticamente, aun y cuando aparecen nidos de otras aves, que son perjudiciales a aves sobre todo de áreas restringidas, aun y cuando sí consumen cantidades considerables de maíz y semillas de gramíneas principalmente, y que son un montón, están disminuyendo precisamente, o sospechan más bien, por efecto de la contaminación del suelo, del cultivo mismo, etc. de su alimento. Sí, es que también muchas de las organizaciones de biólogos están secando. Sí, ¿no? Además, Chapala, por ejemplo, hace unos 8 años, pues ya casi no, de lo que era así, ya era menos de la mitad, ahorita ya se está recuperando un poquito, ¿no? Si los vemos, por ejemplo, nada más que eso. Bueno. Sí, bueno, si te vienes aquí y al centro del dedo, pues ya no hay nada, ¿no? Puro concreto. Pero hay mucho que estudiar realmente y échenle ganas porque de ustedes queda el hecho de que tienen que mejorar
los conocimientos para poder manejar y conservar los recursos en general, porque nosotros pues, ya tenemos. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Ya no hay? Bueno, pues como ven, desde 1904 a hoy, más de un siglo, pues qué bueno que la maestra Cátedra aborda el problema de las aves. Pero yo no lo perdí desde 1904. Quiero subrayar que está analizando lo que la maestra dice. Si hoy no hay esta preocupación seria, entonces olvídense de las aves, los ecosistemas también. A eso me refiero. Ojalá que la orientación de nuestra profesión vaya por los problemas del país, además de la ciencia básica, la filosofía y la historia de la ciencia. Pero creo que hay prioridades. Muchas gracias a la maestra.